y verso 16, Efesios 5, 16, encontramos entonces que lo hace más amplio. Dice, porque sabéis esto, no, 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, de esa manera es como los especialistas, ¿verdad?, en el campo del análisis bíblico han podido llegar a la conclusión de que Pablo escribe las dos. Escribe Colosenses y escribe Efesios. Lo único que en uno amplió lo que había dicho en el primero y tocó otros temas, obviamente porque hay un 25% o un 28% en Efesios que no está en Colosenses. Y eso pues demuestra que Pablo tomó más tiempo para hacerlo. Ahora, como una carta de rango distintivo paulino, ¿verdad? Y ya partiendo de esa premisa, de que, pues mira, si yo me siento a inclinar la balanza, pues yo prefiero inclinar la balanza pensando que Pablo la escribió, porque los otros pues tienen sus argumentos, pero no son tan contundentes, no son tan fuertes como los que afirman que Pablo la escribió. Pues ya partiendo de esa premisa, entonces, mencionando que esta es una carta paulina, yo descubro el estilo de Pablo. Es una parte doctrinal y una parte práctica. Claro, aquí no están todos los argumentos que Pablo hace, todas las peleas que Pablo tiene, todas las reminiscencias que Pablo utiliza, pero sí hay dos de sus estilos muy particulares a la hora de escribir. Es trabajar con la doctrina y trabajar con el elemento práctico de la doctrina. O sea, Pablo no solamente en su carta a los Efesios hace teología, sino que de esa teología la convierte en vida práctica. Desde luego, dentro del documento se pretende dar una idea del sublime plan de Dios, pero con una particularidad muy exquisita: el sublime plan de Dios a través de las edades. O sea, en la carta a los Efesios, Dios empezó a trabajar con la vida de la iglesia y de los creyentes, no se sabe desde cuándo. Pero sí de algo está Pablo seguro, y es que la concepción de la iglesia y la concepción de los creyentes estaba en la mente de Dios a través del infinito. Y eso, pues obviamente, hace del documento un documento sumamente exquisito. Por ejemplo, él expone en la carta a los Efesios el que Dios escogió a los santos antes de la fundación del mundo. Y eso, pues, es un planteamiento teológico que requiere un análisis filosófico. O sea, antes que Dios decidiera hacer el mundo, Pablo dice, Dios había pensado en los cristianos. Y eso, desde luego, eso es un planteamiento ya de una filosofía exquisita. Aquí Pablo no está peleando con los gnósticos, no, Pablo está elevándose al pensamiento teológico. Otra de las cosas que él dice es que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos y sin manchas delante de Él. Lo que quiere decir es que en el propósito de Dios está la santidad para nosotros. Y yo creo que eso es algo sumamente refrescante para la vida, ¿verdad? Pensar que Dios me concibió santo a pesar de mi imperfección, porque Él va a cumplir su propósito en nosotros. Lo que Dios ha concebido no lo concibe para ver si lo hace. Lo que Dios ha concebido ya está hecho. Y eso es un planteamiento que muchas veces los creyentes no podemos entender. Se nos dificulta entender. O sea, Dios
Es el Dios que le dice a Dávila, Dávila, yo te voy a usar para X cosas. Y voy a usar un ejemplo, ¿verdad? Dávila, yo te voy a usar para que tú seas pastor de esta congregación, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante. Cuando Dios le dice a Dávila, te voy a usar para que seas pastor de esta congregación, no te bien que la congregación no existe. Pero ya Dios, ¿qué? Dios ya la creó. O sea, no existe la congregación, pero ya Dios la ve. O sea, y dentro de ese concepto, Pablo afirma y dice, los creyentes fuimos concebidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando Dios decidió hacer el mundo y la historia comienza con Adán, ya tú estabas incluido en su agenda, ya tú estabas incluido en su plan, ya tú estabas incluido en su propósito. Desde luego, se necesitaba analizar todo dentro de su kairos, dentro de su tiempo, pero todas las cosas en él existen, todas las cosas en él son, por lo tanto, todas las cosas en él son eternas. Cuando hay gente que me pregunta, dice, pero pastor bendito, y a Dios no le dará pena que fulano de tal se murió. No. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ve al hombre en el peregrinar de los 70 o 80 años que vive en la tierra. Dios ve al ser humano en su eternidad. Una pena, ¿verdad?, que no vamos a hacer un análisis teológico, pero esto merece el que nosotros nos inquietemos por él. Ahora, fíjese lo otro que dice. Él dice que Dios nos creó con el propósito de bendecirnos con toda bendición. Y desde luego este es un pasaje bíblico que la gente utiliza ridículamente, lo interpreta ridículamente. Y lo sacan de contexto. Y no hay razón para sacarlo de contexto porque el texto es claro. El texto dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero cada vez que yo escucho a mucha gente hablando de este texto, eliminan la palabra espiritual. Dicen, Dios nos bendijo con toda bendición. Y entonces, desde luego, implica que Dios nos bendijo con bendiciones materiales. Y para Dios $1.000.000 de pesos es una porquería. Eso es un menudo. Entonces, caer en esas pamplinas y en esas tonterías, cuando lo que aquí él está diciendo es, mira, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, un Dios que ve en la eternidad, un Dios que conoce en la eternidad, nos eligió a nosotros en Cristo. Todavía no estaba el plan de Cristo, y ya Dios conocía ese plan, tenía ese plan definido y sabía las consecuencias finales de ese plan. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Pues lo que Jesús dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, ustedes van a disfrutar de la misma bendición espiritual de la eternidad. ¿Con el privilegio de qué? Con el privilegio de estar en la presencia del Padre. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, aquí Pablo quemó el cerebro. O sea, aquí la revelación fue aguda, fue profunda, fue extraordinaria. Ahora, él añade, dice, porque Dios decidió reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir,